necesitan en este momento de la historia tan difícil y complejo. Extra omnes. Continuar en la pantalla del 7 por sumarse a aquellos que van a compartir con nosotros unos minutos de cónclave, la herencia de Francisco. Pablo, Sofi, Padre Horacio, Day, hubo fumata negra. Llegó el 7, llegó el día del comienzo del cónclave. Sí, que esperábamos que no hubiera y hubo, claro. ¿no? Sí, hubo votación Nos entonces. sorprendió, sí, sabíamos que iba a haber votación, pero creíamos que, como otras veces, que no iba a haber fumata porque era rarísimo que se pusieran de acuerdo, entonces en general no hay, pero hubo. ¿Cómo aguardó esas casi 3 horas? Mira, la verdad no me di cuenta porque tenía que hacer otras cosas, así que estaba realmente estaba en otras cosas. Después vine acá que ya me hice me traje la bolsa de dormir, estoy haciendo un surco en el lugar. Sofi, ¿cómo va? Bien. Bueno, has estado siguiendo cada uno de los hitos. Sí, la verdad que 3 horas duró la votación, algo que ha llamado la atención. Inclusive hay varias hipótesis de qué habría pasado. Tanto es así que una de las hipótesis es que habría un error en el conteo de los votos y que tuvieron que volverlo a contar. Esa habría sido una de las hipótesis que podría haber demorado la votación o al menos el resultado. Por eso hubo fumata negra en este caso después de 3 horas. No me quiero ir por las ramas, pero yo había oído que cuando no da, por ejemplo en este caso 133, no es que hay un conteo nuevo, directamente fumata negra, se arranca con una nueva votación. Después el padre nos dirá, pero antes vamos a compartir lo que Adriana Toujas, nuestra corresponsal, nuestra enviada especial al Vaticano, nos describe de esta jornada histórica. Primer día de cónclave, un día de muchas emociones, muchos sentimientos vividos con gente de muchos países del mundo, una plaza que en la mañana no estaba llena. De a poco comenzó a llegar gente, banderas de todos colores, gente de todo el mundo, todos muy ansiosos, esperando este humo que tenía que salir por la chimenea de la Capilla Sixtina. Y bueno, no salió ni a la hora estipulada, tardó más de lo que esperábamos. La gente estaba muy animada, aplaudía, se reía, gente en oración. Gente en hermandad. Por eso, bueno, nos tocará vivirlo mañana de nuevo. Los espero aquí en la Plaza de San Pedro y esperando que tengamos un nuevo Papa. Gracias, Adriana. Vamos a seguir con ella minuto a minuto en estos próximos días hasta que aparezca la gran resolución del cónclave. Mendocina, nuestra corresponsal, que dejó ahí la expectativa marcada por lo que pueda ocurrir mañana. Recién yo le preguntaba algo en 2 segundos, padre. Entonces, erróneo lo que yo escuché. Cuando algo falla en la votación sobre un voto o lo que sea, se anula, se vuelve a hacer. Exactamente, se vuelve a hacer la votación en algunas circunstancias, cuando es un error mínimo, no pasa nada. Por ejemplo, que se traspapeló una claro, papeleta en blanco en el voto de un cardenal, se considera que es un cardenal que se equivocó y no se anula. Pero si por ejemplo, hay 134 votos o 130, se anula la votación y se hace una segunda inmediata. Pero todo eso es especulación, digo, porque no sabemos qué Ahora pasó es toda especulación porque es imposible saber qué está pasando. Otra incluso de las hoy.
Perdón, digo, hoy se dijo mucho que no se habían alcanzado las mayorías y por lo tanto fumata negra. Pero también pudieron haberse alcanzado las mayorías y quizá el candidato no aceptó. O no, técnicamente. Eso es así. Técnicamente podría haber pasado eso. Te diría que es altísimamente improbable. Bueno, está bien. Pero puede ser. ¿Qué decía Sofía? No, que una de las otras hipótesis que dicen los medios italianos es el debate que hubo entre los cardenales para que no se hiciera la primera votación en el día de hoy por el poco tiempo, sino que arrancaran directamente mañana. Y que en ese debate se demoraron. Pero bueno, eso todavía no lo sabemos. Como dices, como es todo secreto, son solamente especulaciones. Claro. Bien. Estas son parte de las imágenes que nos dejó la jornada. La preparación, la expectativa de la misa de la mañana, después de, ¿cómo llamarle? La reclusión, padre, ¿cómo se llama ese momento? El encierro del cónclave. Exactamente. Qué imagen esa de los pórticos de las puertas cerrándose. Ay, sí. Y el maestro de ceremonias diciendo extra omnes, ¿no? Todos afuera y salen fuerte, todos. fuerte. A todo esto, en la homilía previa no se mencionó a Francisco y eso despertó muchas suspicacias en la prensa mundial, le diría. ¿Significa algo que no haya sido mencionado Francisco en la homilía? La verdad que nos llamó la atención a todos, a mí me llamó la atención también. La homilía fue muy linda, realmente una linda homilía del cardenal Re, y me puse a repasar inmediatamente, como no lo mencionó al Papa Francisco, dije, bueno, será una cuestión de protocolo que no se tiene que mencionar al Papa anterior, y me puse a estudiar la de Ratzinger, cuando fue el cónclave de muerto Juan Pablo II, y muy interesante porque Ratzinger lo único que hace es al final, la última estrofa, la última oración de su homilía dice: pidámosle al Papa Juan Pablo que nos bendiga del cielo, punto, nada más. Pero en toda la homilía no lo menciona. En cambio ahora nada, estamos la atención. Ajá. Pero el cardenal Re también es el que ofició la misa de los actos fúnebres de Francisco. Porque es el decano del Colegio de Cardenales. Y ahí sí tuvo tramos muy importantes. Claro, sí, porque ahí sí, porque es propiamente la misa de entierro de Francisco. Pero ahora, bueno, tal vez lo ha hecho para no influenciar a los cardenales. La verdad que no lo sé. Avancemos con lo previsto, Sofi, claro, para mañana. ¿qué se espera para mañana? Bueno, un día clave sin dudas, porque hay muchas expectativas a nivel internacional de que mañana se conozca quién puede llegar a ser el próximo Papa. Arranca muy temprano, a las 7:30 de la mañana, 2:30 hora argentina, está la misa que se lleva justamente a la celebración de los cardenales. A las 9 de la mañana, 4 de la Argentina, es el rezo de los laudes e inicio de la primera sesión de votación. Entre las 10:30 y las 12, hora de Roma, 5:30 o 7 de la Argentina, es la primera fumata. Así que los que se levanten bien temprano la van a poder ver. Los otros van a tener que esperar a ver qué pasó. Y a las 16, si en caso que no hubo acuerdo, a las 16 horas, hora de Roma, 11 horas Argentina, es la segunda sesión de votaciones. En el medio van, almuerzan, descansan un ratito. Y entre las 17:30 y las 19, que sería las 12:30 o las 14 hora argentina, sería la segunda fumata en caso de que en la primera no hubo acuerdo o que no llegaron con los 2/3 de los votos. Esto va a pasar mañana, ¿sí? Y si no hay tampoco fumata blanca en ninguna de las dos sesiones que se llevan adelante, que son como 4 votaciones, bueno, van a pasar al próximo día, que es el 9 de mayo. Y así sucesivamente. Hasta el domingo, acuérdense, hasta el domingo, si no ha habido papa, que recemos y esperamos que sí. Que yo creo que esto se cocina mañana o más tardar el viernes a la mañana. Qué optimismo, padre. Sí. Si no, el domingo hacer un día de descanso, un día de retiro espiritual, de oración y de libre coloquio, dice Papa Juan Pablo en su Constitución Universi Dominici Gregis, ¿no? De diálogo abierto y el lunes retoman. ¿Qué es esta figura del cardenal impectore que ha sonado hoy día? El cardenal impectore en latín quiere decir en el pecho, ¿no? Sí. Esto está contemplado en el Código de Derecho Canónico. El Papa, por algún motivo, puede crear un cardenal, pero reservarse en el pecho el nombre de ese cardenal. Y en caso que el Papa se muriese, por ejemplo, ese cardenal impectore no es cardenal. Está explícitamente previsto que no tiene los derechos ni las prerrogativas de los cardenales.
Hoy ya prácticamente no se usa. Benedicto XVI no lo usó, ni el Papa Francisco. Juan Pablo II sí. Nombró un cardenal inspector, el último, ese Ignatius Gonping-May, así se llamaba, era un cardenal chino, que el Papa Juan Pablo lo creó cardenal inspectore en el consistorio. Consistorio es la reunión donde el Papa crea nuevos cardenales, ¿no? Lo creó cardenal en el consistorio de 1979, pero el Papa Juan Pablo se reservó el nombre porque este hombre estaba en el peor momento del régimen chino. Entonces el miedo era que... Para no exponerlo. Exactamente. Entonces esto se usaba mucho antes, cuando por ejemplo la cortina de hierro y todos estos regímenes más totalitarios, claro, que podían poner en riesgo la salud del cardenal. El Papa, para tener un gesto con este hombre y por otras circunstancias, lo creaba cardenal porque lo consideraba una eminencia, un tipo que tenía que formar parte del colegio cardenalicio, pero se reservaba el nombre para no exponerlo. Y mucho tiempo después, en el caso del cardenal Ping-May, en el 91, en el consistorio del 91, el Papa Juan Pablo publicó el nombre de este cardenal y fue a Roma, se le impuso el birrete cardenalicio, que ese se vio en el tricornio, sí. Eso se llama birrete, le impuso el birrete, y a los efectos puramente prácticos y protocolares y honoríficos se considera que él es cardenal desde el 79 y no del 91. Mirá. Claro, se le reconoce todo ese tiempo. Mirá, vamos a repasar los números, bien digo, del cónclave, a ver qué es lo que va dejando, Sofi? Bueno, exactamente, son los números que representan a este cónclave 2025. Ustedes lo van a ver allí en pantalla. 133 cardenales electores, 71 países, está incluido inclusive Jerusalén, que esto es la representación de estos 133 cardenales. 81,2% de los cardenales electores fueron nombrados por Francisco, es decir, que hay una alta incidencia de la postura de Francisco a la hora de elegir a los cardenales. 70 años y 3 meses es la media de la edad de los electores. 49 años y 11 meses tiene el cardenal más, 49 no, es 79 años, ahí hay un error. Tiene el cardenal más anciano, que es Carlos Osorio, que es de España, y 45 años tiene el más joven, que es de Ucrania. Usted lo va a pronunciar mejor, padre. No, porque es difícil pronunciarlo. Pero mira que debe estar, bueno, pobre, no hay que decirlo así, porque debe estar chocho el cardenal español que por un mes zafó. Puede participar. Claro, exactamente, 79 y 11 meses. Que eso perdón que me meta, ¿no? Pero eso es muy interesante. Para mí, ¿no? Para ustedes no es muy tan interesante, pero es muy interesante porque el Papa Juan Pablo II, con su constitución, arregló un pequeño defecto que tuvo Pablo VI con su constitución sobre el cónclave. La gran constitución sobre el cónclave es la de Pablo VI, Romano Pontífice Ligendo, que establece el número de 120 cardenales, menores de 80 años, etc. Pero él dice que el cardenal tiene que ser menor de 80 años al día de ingreso en el cónclave. Pero es muy bueno porque entonces los cardenales podían jugar y decir, empecemos el cónclave más tarde porque fulanito de tal va a cumplir 80 años y se queda fuera del cónclave. Especular. Exactamente, que no pasó, gracias a Dios, ¿no? Pero Juan Pablo II con su constitución, está muy bueno eso porque se dio cuenta de este error, y Juan Pablo II con su constitución dijo, no, de ahora en adelante es que haya cumplido 80 años al producirse la vacante de la sede apostólica, que puede ser por muerte o por renuncia, como fue el caso de Benedicto. Repasamos otros datos de este cónclave en números que hemos resumido. Son 17 los cardenales que representan solo a Italia, obviamente que son la mayoría, pero a diferencia de otros cónclaves tienen menor cantidad de cardenales. 5 países están representes por primera vez, esto es importante, ¿no? 89 votos necesita el nuevo Papa y 4 votaciones son por día. A todo esto, y hablando de el colegio cardenalicio, ¿cómo se llega a ser cardenal? Por la voluntad, eso está explícitamente también regulado por la voluntad expresa y única del Papa. En cambio, para ser obispo no, intervienen muchísimos otros factores, muchísimas otras personas e instituciones para ser obispo, pero para ser cardenal es una decisión exclusivísima del Papa. O sea que si Bergoglio lo hubiese visto jugar allá la Copa de Fútbol que usted jugó, y si el Papa Francisco hubiese flasheado, podría haber dicho haciéndole el gol a España, el único gol de la Clericus Cup a España, lo hubiera dicho, este chico, este es el Messi de los curas, tiene que ser cardenal. Y sería dentro de los más jóvenes, también entraría ahí entre los más jóvenes.
Sí, 48, sí. Bueno, Sí, Padre, sí, sí. pero no hace falta ser obispo siquiera. No hace falta ser obispo. Muy buena tu pregunta, perdón si me extiendo, porque hasta Juan XXIII había un montón de cardenales diáconos. Por ejemplo, el grandísimo, histórico cardenal Alfredo Ottaviani, antecesor de Ratzinger en el dicasterio para la doctrina de la fe. En su época era... Los grandes estudiosos Era un genio, realmente el cardenal Ottaviani era un genio. Bueno, este hombre era el prefecto, en esa época secretario del Santo Oficio, porque el prefecto era el Papa, una cosa media rara, pero bueno, no importa. Él era cardenal, él era diácono. Después fue sacerdote y era cardenal como sacerdote, pero formaba parte del orden de los diáconos. Pero siendo solamente sacerdote cardenal, no era obispo. Juan XXIII, para poner un poquito de orden, sobre todo por el Concilio Vaticano II, esto es muy interesante, ¿no? Porque en el concilio, ¿qué pasaba? En el concilio, los cardenales, siempre los cardenales, han tenido el lugar más importante en la Iglesia después del Papa. Pero en el Concilio Vaticano II fue llamativo porque, de hecho, se quejaron los patriarcas orientales porque los cardenales, simples sacerdotes, algunos de ellos como Ottaviani, simples sacerdotes como yo, ¿no?, tenían un lugar más importante y primer derecho a hablar que los grandes patriarcas orientales, que son mucho más importantes, ¿no? Entonces Juan XXIII, viendo eso, dijo, no, de ahora en adelante todos los cardenales van a ser obispos, aunque formen parte del orden de los cardenales diáconos o de los cardenales presbíteros, pero todos van a ser obispos. Hoy hay algunas poquísimas excepciones, algunos curas que son creados cardenales y por una cuestión de humildad y por X motivo le piden por favor al Papa que los dispense de la ordenación episcopal y el Papa los dispensa. Excelente, gran cierre. Nos vamos a ir ya, nos vamos a despedir. Se terminó rápido, sí, pero intenso. Nos vamos a despedir de esta entrega, pero solo de esta porque mañana el equipo completo vuelve. Y nos vamos a ir con imágenes de justamente el lugar donde mañana volverán a concentrarse los ojos del mundo. El Vaticano, la Plaza San Pedro. Estaremos mañana de nuevo mirando la chimenea. Habrá quien esté acampando, no sé. ¿Volverá la gaviota mañana? 4 o 5 horitas nada más. ¿Se acuerdan? En la elección del Papa Francisco estaba la gaviota, el gaviano. Sí. Y hoy también, ahí toda la Hoy también, sí, pero ¿se acuerdan de Francisco? Estaba parada sobre la cúpula, sobre la chimenea, perdón. Claro, Increíble. impresionante. Esa Y imagen una es paloma, creo que era una paloma. Es más linda la paloma que la gaviota. Claro, la gaviota es más fiera. es la imagen del Espíritu Santo. Hace mucho ruido y se comen las ratas. Son más Bueno, Gracias, padre. Gracias, Sofi. compañeros, nos vemos mañana. Ustedes sigan en la pantalla del 7. Ya venimos con séptimo día, Ya llega séptimo día, Llega Pablo. como Te todos los quedas. miércoles. Te vemos desde casa, Acá Pablo. nos quedamos, hasta el resto del equipo.